Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá para ayudarte a transitar, ayudarte a entender, ayudarte a despertar, ayudarte a sacarte esas dudas que tenés sobre ciertos temitas o sobre problemáticas que te están pasando. Hoy traigo un tema muy especial o unos temas muy especial a raíz de situaciones que he estado trabajando con los pacientes o que necesito también que trabajen cada uno personalmente. Y vamos a hablar del colesterol, vamos a hablar de la diabetes, vamos a hablar de la hipertensión, vamos a hablar de qué significado emocional tienen estas patologías y otras. ¿Qué persona del otro lado que está escuchando no tiene alguna dolencia? Pero es importante identificar por qué eso está en mí. ¿Por qué esa dolencia se instaló? ¿Qué tengo en mi inconsciente? ¿Qué tiene que ver con mis ancestros, con mi niñez, con mi adultez? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estoy pasando? Y el síntoma es la mejor respuesta que encuentra un inconsciente, un cerebro, ¿no? Cómo soluciona un conflicto. Siempre que tenemos la sintomatología física es porque algo en nuestro interior está pasando. Y cuando tengas ese síntoma, cuando tengas ese dolor, como te digo siempre, abrázalo y amalo, no te enojes con él. Está ahí para advertirte que trabajes alguna situación. Y vamos a empezar con lo que es la hipertensión. Voy a irme echando sobre varias enfermedades, pero sobre todo quiero hacer hincapié en algunas y les voy a dar lo que es el proyecto sentido, o sea, por qué eso se instaló y qué es lo que tengo que modificar en mi vida para que esto se vaya. Hay algo básico que ustedes tienen que entender y que los que son pacientes ya lo saben porque se los digo habitualmente. Cuando uno toma medicación para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol, no está sanando, está tapando. Si vos tenés hipertensión y tomas todos los días tu pastillita, seguramente tu presión va a andar de 10. Pero si vos dejás de tomarla, seguramente tu presión se va a elevar. Bueno, esa es la diferencia de tapar el síntoma al sanar. Cuando vos sanás, automáticamente no necesitas más las pastillas. Y con el tema de la hipertensión, que son las personas que rehuyen a los conflictos, ¿no? Que no afrontan los problemas. Una de las características que identifica a las personas hipertensas es la desvalorización. Y esto se ve implicado siempre en la sangre. Y la sangre, siempre que hay problemas en la sangre, nos señala conflictos relacionados con la familia. El corazón, por ejemplo, nos habla de problemas con el territorio. Siempre esto lo tenemos que identificar, que puede ser real o simbólico, ¿no? Cuando hablamos de territorio puede ser la casa, el trabajo, la pareja, los hijos.
la tensión arterial o la tensión de uno se regula desde los riñones. Y la sangre necesita fluir continuamente, para que ustedes me entiendan más a lo que voy, y tiene que filtrarse, y se filtra para limpiarse. Entonces, ¿para qué aumentamos la presión? Para que la sangre, que es la familia, entre o salga más rápidamente del corazón, que es la casa, el hogar, el territorio, el trabajo, la pareja. Entonces esto habla específicamente a la entrada y salida de la familia en el territorio. ¿Se entendió? Bien. Entonces, esto es con el fin de mantener a la familia unida. En algunos casos puede ser que la persona quiera desechar, quiera echar, quiera alejar a un familiar, quiera enfrentarse, quiera romper una relación, pero teme que al hacerlo la familia se separe. Entonces, para evitar la separación, estando presente un medio líquido como es la sangre, o en una visualización sería el mar, el ejemplo sería ver cómo ese líquido, como ese agua, como ese mar arrastra la separación de esta persona. Pero también tenemos la otra mirada, una mirada diferente, que tiene que ver cómo me veo físicamente para ser aceptado por mi clan familiar. Esto también requiere de una mayor presión, ¿sí?, para sostener esa fuerza para conseguirlo. Siempre el nombre de la enfermedad, del síntoma que tenemos, explica lo que nos sucede. Entonces, cuando nosotros tenemos hipertensión, entendemos que creamos una fuerte presión a causa de la hiperemotividad. Ahí está el conflicto a entender de la hipertensión, la hiperemotividad. Entonces, esto quiere decir que se reviven situaciones que recuerdan heridas afectivas que no fueron sanadas ni resueltas, que tenemos tendencia a dramatizar las situaciones, que somos personas muy sensibles, que siempre queremos ver felices a todos los que nos rodean, y creamos mucha tensión y se presiona mucho para encontrar la forma de lograrlo. Y esto no quiere decir que no nos ocupemos de los demás, sino quiere decir que no nos sintamos responsables de la felicidad o la vida de los demás. Muy comúnmente les digo a los pacientes que tienen hipertensión que tienen que agregarle un poco de sal a la vida. Y esto es tal cual así. Y si lo identificamos con una imagen, con un dibujo, siempre la hipertensión se representa a una persona, como si fuera una olla cerrada herméticamente con un control de vapor, cocinando los alimentos bajo presión. Entonces ahí identificamos que sos una persona que acumula durante largos periodos
pensamientos y emociones que no están expresadas. Entonces, frecuentemente sos hipersensible y te controlas mal. También puede ser que esas iras, esas contrariedades son reprimidas y que eso hace hervir tu interior. O que quizás tenés tendencia a aplazar todo hacia más tarde, las cosas, las actividades, por miedo, por falta de confianza en vos, y siempre acabás por vivir una tensión nerviosa porque ves todo allá lejos o allá alto, como si estuviera encima de una montaña, hasta incluso tus proyectos. Después, como te decía antes, que tiene que ver el deseo de controlarlo todo, de resolver las situaciones. Esto siempre va a aumentar tu presión hasta un punto que sea insostenible. También tiene que ver con que uno vive miedos profundos, miedos a ser rechazado, miedo a sentirse peligro, miedo y me mantengo en guardia, a la defensiva. También a veces la hipertensión tiene que ver con un fuerte miedo a la muerte, consciente o inconsciente, ¿sí? Y con todo esto quiero sacar el máximo provecho a la vida, por miedo a morir. Entonces, hay que aprender, hay que dejar salir el vapor suavemente. Y la gran tensión familiar que uno siente, que es impedir que la persona se relaje completamente. Esto suele tratarse, como te decía, de personas sensibles o complacientes, que se toman todo muy a pecho y viven con preocupaciones porque dramatizan. Entonces, si trabajamos a resentir de esto es, ya no puedo más, estoy a punto de estallar. Bueno, ahí es donde se instala la hipertensión. También la falta de atención en la familia, el sentir que no le importás a la familia, que a mamá no le interesa nada de lo que hago, que papá no me respeta, la desvalorización, la impotencia. Muchas veces uno se siente forzado a someterse a alguien que lo domina, de la familia, del trabajo, de una pareja. Entonces tu resentir es, estoy harto de quedarme en el trabajo hasta más tarde, de tener que trabajar el doble. El tema del lugar, ¿no? Y que es esa impotencia por quedar uno desplazado y de reprimir y de no poder expresar. Entonces sentís que te trasladan de oficina o que tenés que cargar con situaciones de tus padres o de tu familia. El tema de, como te dije antes, del temor a la familia, que se separe, bueno, esto aumenta mucho la presión y siempre el resentir tiene que ver con que un hijo se va lejos y uno no sabe cuándo va a volver, que cada vez que viene alguien de visita eso me genera un conflicto. Bueno, estas son todas las cuestiones que más o menos causan la hipertensión. Ahora, hay que llegar a una reflexión para controlar esto. Y es que no podés estar en la vida de los demás y no podés buscar vos el bienestar ajeno a costa de siempre olvidar el tuyo, de olvidar tu vida. Y que si vos no te das lo que necesitas, si vos no te pones como prioridad,
siempre vas a estar percibiendo la vida del otro y no la tuya. Y esto te va a llevar siempre a la insatisfacción. ¿Por qué? Porque siempre va a estar esa necesidad continua en vos sin estar atendiéndola, sin estar cubierta, y esto te va a generar estrés. Y el estrés es sobre todo tensión, sobrepresión. Aprender a decir lo que sentís, no hay que guardarse nada, hay que expresarlo. Y entender que no hay nada malo en manifestar nuestras emociones, en expresar lo que nos pasa. Porque realmente lo que nos enferma es guardarnos todo, es reprimirnos. Y hay un dicho que dice: nadie te pide nada, salvo tú a ti mismo. Entonces, a empezar a controlar eso por bien de ustedes. Voy a pasarte el número de teléfono para que me puedas pedir una consulta. Recordá que estamos trabajando de forma online y es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. El bendito y ponderado colesterol. El colesterol elevado, cuando se eleva, tiene que ver con las personas a las que les cuesta construirse y aceptar lo que les gusta, aceptar lo que les da placer. El colesterol va muy ligado de los triglicéridos. Tienen muchas cosas en común. Y en general, el conflicto de estas dos cosas elevadas tiene que ver con una desvalorización, en lo cual uno se siente que está sola, que su supervivencia es sola, que tiene dificultad de construirse mental y físicamente. Se siente que uno no es capaz de hacer las cosas por uno mismo. Siempre necesita pedir ayudas a otros o dependo de otros para ser o para vivir, porque sin ellos no me siento valorada. Puede haber algún sentimiento de que no le importamos a los demás. Son personas que se niegan a la alegría y al comienzo de un bienestar mejor. Esto que yo te menciono, a veces se ve de manera consciente. Cuando yo se los explico, me dicen: ay, Fabi, sí, es verdad. O cuando les mando la información. Y hay otras personas que no lo identifican porque están muy en su inconsciente. Entonces, es muy importante que mientras me escuches, si vos tenés algunas de estas nanas, te vayas preguntando. Entonces, con esto del colesterol, cuando tengo dificultad o dejo de expresar mis emociones, me cierro. Cuando me cierro ya hay un bloqueo y a consecuencia de eso van ocurriendo distintas enfermedades. Ahora estamos hablando del colesterol, pero en general suelen haber enfermedades cuando uno se bloquea y que tienen que ver también muchas con el corazón. Entonces, el colesterol nos habla de que solo puedo contar conmigo mismo para asegurar mi supervivencia. Me construyo yo sola, a mí misma, no recibo el apoyo de mi familia. Cuando tengo que hablarles sobre lo que son las expresiones de lo que tiene en el inconsciente una persona con colesterol, es esto: solo puedo contar conmigo. No siento
que circule por mí la alegría en mi cuerpo, siento mi alegría bloqueada, soy pesimista o negativo. Entonces, si vos estás siendo diagnosticado con colesterol alto o elevado, esto habla de que llevas tiempo de tu vida, antes y aún en la actualidad, viviendo con una ausencia, una carencia de apoyo y de comunicación familiar. Esto no quiere decir que esté ocurriendo en tu familia. Puede ser que vos sientas que es así. Entonces empieza el me siento solo, sin que nadie me apoye o me comprenda. Esto puede ser a veces porque la familia se ha separado o porque los padres, los hijos, los hermanos viven lejos y no nos llamamos o no nos visitamos. Nunca existe el colesterol elevado en familias unidas o bien comunicadas. Pregunta en tu entorno, en tus amistades, en la gente que tenés cerca y vas a ver que siempre pasa así. Entonces, la única opción que uno tiene para eliminar ese exceso de colesterol en la sangre es comenzar a comunicarse uno y acercarse uno a buscar a los otros y apoyarse en los demás. Entonces, cuando empezás a trabajar esto del colesterol, cuando te empezás a preguntar, tenés que buscar historias de si toda la vida estuviste solo o en alguna etapa, si creciste solo, si en la familia hay mucha gente que no se habla, si vos sentís que en tu familia te odian, que no ves a determinadas personas de tu familia hace mucho tiempo, que no se llaman por teléfono. Si vos sentís que todo lo que hiciste en tu vida o todo lo que has conseguido fue sin apoyo de nadie. Esto es trabajado y entendido desde que tu interior, tu inconsciente, tu yo ahí adentro, tu ser, desearía siempre todo lo contrario. Entonces, empezar a trabajar esa situación de que te hace sentir infeliz, triste, solo, incapaz, separado, incomunicado, porque eso es lo que te enfermó de colesterol. Otra cuestión importante es la diabetes. Esto tiene que ver con hijos que perdieron a sus padres, esposos que se perdieron entre sí, hijos que fueron regalados, hijos que fueron huérfanos, hermanos que fueron separados en la infancia y crecieron separados, sintetizando hijos que crecieron solos, a veces hasta teniendo a los padres cerca. Y esto habla de la carencia de amor en la diabetes. La diabetes es eso, la carencia de amor. Niños que crecieron carentes de amor, de cuidados, de abrazos, de compañía, de una familia amorosa. No necesariamente cuando digo perder al padre o a la madre que falleció, sino que lo perdió afectivamente. Cuando uno crece y se vuelve a sentir abandonado, no querido, no atendido, es cuando uno va a disparar un diagnóstico de diabetes. Y esa persona no solo puede presentar diabetes, sino que transmite a toda su descendencia el programa de carencia de dulzura. Esto quiere decir
que si yo transmito eso a mi clan, ellos también van a tener un diagnóstico de la misma enfermedad. Entonces, con el tema del abandono, un diabético puede estar programado para una vida de abandono. También puede estar programado en una situación que se le demuestra amor, pero él o ella no saben procesarlo, entonces no pueden distinguirlo, pero en general son personas duras, frías, secas, incapaces de abrazar a todo el mundo o de recibir un abrazo. Son incapaces de poder ver el lado lindo de la vida, siempre tienen un problema, siempre sienten desamparo, siempre sienten que los han traicionado. Entonces la diabetes es más bien un problema de no saber cómo procesar la dulzura, ya sea porque jamás la han tenido o ya sea porque la han añorado toda la vida porque no la han sabido procesar, no la han sabido recibir. Muchas veces también me ha pasado con personas que es porque han tenido miedo a encariñarse con alguien y temer que esa persona se aleje y sufrir por esta situación. Y toda persona que sufre de diabetes, en vez de preocuparse por este diagnóstico médico que sí claramente tenemos en cuenta, es empezar a entender su vida y a tomar el verdadero poder de su vida y analizar si entre sus abuelos o bisabuelos hubo historias de abandono, de ser huérfanos, de hermanos separados. Esto es para poder trabajar esto. Te voy a pasar el número de teléfono porque nos tenemos que ir una tanda y nos quedan muchísimas sintomatologías más. Es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. En 3 segunditos estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta y con esto que te decía, primero trabajando el tema de la diabetes, de identificar si es un programa emocional que se ha heredado de tus ancestros y después trabajarlo con vos o viceversa. Entonces, si es por vos, analizar tu vida, si fue feliz, si fuiste capaz de dar amor y dulzura a los demás,
si pudiste recibirla. Y revisar fundamentalmente si en nuestra historia familiar estuvo la muerte de un ser querido que nos haya dado a nosotros mucho afecto, mucho cariño, y si nosotros sentimos que ya no recibimos esa dulzura que nos hacía vibrar, sentir feliz. Cuando entendés y comprendés la sintomatología y empezás a trabajar, empezás el proceso, esto automáticamente desaparece. Si para cualquier persona o cualquier persona pudiera entender que para el cerebro es lo mismo la dulzura de un abrazo que la de una cucharada de azúcar, ahí es donde empezarían a tomar conciencia de que ese diagnóstico de diabetes que uno recibió no es definitivo, y que en la medida en que nosotros encontremos una razón para vivir y para ser feliz, y que aprendamos a besar y a abrazar y a dejarnos besar y abrazar, poco a poco irían revirtiendo ese diagnóstico. Nadie necesita de la diabetes. Nadie necesita de una enfermedad. Entonces, en la diabetes tenemos un conflicto de resistencia que es negar u oponerse a algo o a alguien. Esto generalmente ocurre en mujeres que son diestras y que están entrando en la menopausia. Hay un conflicto de asco que tiene que ver con disgusto o temor. Esto ocurre generalmente en mujeres zurdas y premenopáusicas, o en hombres zurdos con trastornos hormonales. Entonces, esto para nosotros, cuando biodecodificamos las enfermedades, vos me dirás, Fabi, ¿qué tiene que ver si yo soy zurdo, diestro? Para nosotros tiene mucho que ver por el proyecto Sentido. Ya les voy a hablar en unos próximos programitas sobre esos. Entonces, tenemos que buscar todos los elementos que sean transgeneracionales, para poder desbloquear estas situaciones y poder sacar al paciente adelante. Entonces, toda diabetes, toda enfermedad diagnosticada tiene solución, ¿sí? No hay complicaciones graves, simplemente hay que buscar en nuestra historia, en nuestro pasado, en nuestra familia, en nuestra pareja. Entre las expresiones que tienen las personas que sufren diabetes es: me cuesta pasar a la acción, me resisto, se me acabó la dulzura, tengo miedo de que suceda algo a lo que me quiero resistir, hice algo muy feo contra mi voluntad, me siento excluida afectivamente del trabajo, la casa, la familia, los amigos. Lo principal de esto con la dulzura, con el azúcar, con la diabetes, es la resistencia. Necesito azúcar que no tengo. Elevo la glucosa para funcionar y poder hacer aquello que necesito, que quiero. Entonces, en este caso, la resistencia se hace de manera continua, y en tu cabeza y en el entorno hay cada vez más problemas, porque es una lucha constante. Y las causas probables
de esta diabetes es nostalgia de lo que pudo haber sido, gran necesidad de controlar, tristeza profunda, nada de dulzura. Entonces, si vos querés modificar esto, cuando llegamos al tratamiento, lo primero que trabajamos es, en este momento siento dulzura, en este momento todo es alegría, elijo saborear la dulzura del aquí y ahora, de la vida. Poner deseos, poner sentimientos a ser amados, de dejarse amar. Es muy importante que no esperes a llegar a situaciones límites para trabajar cada enfermedad. Esto de la diabetes trae un bloqueo físico cuando empezamos a trabajar en camilla, porque es una enfermedad del páncreas, la diabetes, que se manifiesta con el déficit de insulina. Trae un bloqueo emocional, porque todo problema en el páncreas indica un problema emocional, porque el páncreas está ligado con el plexo solar, con este centro energético. Entonces, desde ahí se administran las emociones, los deseos y la mente. Y generalmente los diabéticos son personas muy emotivas y llenas de deseo. Tienen muchas expectativas, tienen gran actividad mental. También trae un bloqueo mental esto. Y es que no te permitís ni das tiempo a que las cosas sucedan en vez de vos controlar las cosas. Es muy importante que aceptes lo que tenés, que lo abraces, que te amigues con esa enfermedad, que la entiendas y que la empieces a trabajar. La pregunta sería, ¿y Fabi, cómo se hace? Solo no puedo. Claramente para eso estamos nosotros. Vamos a ir un poquito mechando sobre algunas enfermedades ahora que di las básicas, las que más se ven, las que más estaba yo con la necesidad de explicarle, y que es las afecciones de la piel. Estos son sentimientos de miedo, de angustia, sensaciones de amenazas, problemas nerviosos. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano más grande que tenemos y es el órgano que proyecta hacia afuera nuestros procesos psicosomáticos. Las erupciones que tienen que ver con el rostro, las cutáneas, siempre vienen de los problemas de contacto, de relaciones, de roces, también de estrés nervioso. El Alzheimer, bueno, esto tiene mucho que ver, o muchos lo conocen como la demencia, y esto es la negación a enfrentar la vida. Es desesperanza, es desamparo. El reumatismo, ahora sí, Fabi. Esto es en personas que se sienten víctimas. Todas las personas que se sintieron durante su vida víctimas van a presentar algún episodio de reumatismo. Presta atención porque seguramente voy a nombrar algo que te esté pasando y es importante que lo reflexiones y después me llamás, me pedís una consulta y lo podemos trabajar. El insomnio, miedo, culpa, pensamientos negativos, desconfianza en el fluir de la vida, pero sobre todo, como dice Fabi siempre, estás vigilante. Tenés que estar atento, por eso no podés dormir. Las hemorroides, enojo con el pasado, temor a soltar situaciones que ya han sucedido, la fibromialgia que no tiene cura, que los médicos o la medicina clínica no sabe qué hacer con esto,
La fibromialgia es el dolor en las relaciones familiares, en los vínculos, esos vínculos que se rompieron. Es el dolor interno el que no se ve, el que está relacionado con la impotencia, el estreñimiento, miedo a soltar, mezquindad. Todas las enfermedades sanguíneas, grandes conflictos familiares que han quedado sin resolver y que te arrastran hasta el presente. Los dolores de garganta, que siempre me preguntan esto. Bueno, él junto con la afonía, la disfonía, la laringitis, están causadas por furias internas que impiden hablar. Tengo el impulso de hablar, pero no me animo. Tengo incapacidad, tengo miedo a hacerlo. El colon irritable, que habla de inseguridad. El ciático o la ciática, muchas personas, más ahora trabajando desde casa con esta problemática, el temor a futuro, a las carencias materiales, inseguridad al porvenir. También puede haber algo de lo que es rencores o rechazos. Artritis. Son personas muy críticas, tanto con ellas como con los demás. Son personas que les cuestan ser flexibles. Tienen tendencias obsesivas a fijarse todo lo malo que hace el otro. También son personas que no se sienten queridas. La psoriasis, miedo a ser heridos. Esas toses persistentes, que es el deseo de ladrarle al mundo, ¿no? Y de decir muchas cosas. Grito con esa tos persistente que quiero ser tenida en cuenta. Los cálculos biliares, amargura, agresividad reprimida. Todas las fallas renales o dolor en los riñones es problemas de convivencia, de relación con los seres cercanos. Los herpes, sobre todo los labiales, es enojo, disgusto, temor de expresar cosas. Las infecciones tienen que ver con el enojo, con la irritación, con la rabia. Mira cuántas cosas te estoy diciendo para que te vayas identificando. Las inflamaciones, ira, miedo, el rechinar de los dientes al dormir, eso es agresividad inconsciente. La rinitis, separación con gran peligro de alguien o de una situación. Es una anticipación negativa siempre a los problemas. Y el miedo, que te lo nombré tanto, es uno de los sentimientos más primitivos que tiene el ser humano. Y que ha sido una herramienta tanto para sanar muchas veces cuando estuvo en su punto justo, como para advertir situaciones, o que estuvo para involucionar creando enfermedades. ¿Por qué? Porque es un sentimiento, es una emoción de muy baja vibración, porque tiene pensamientos negativos, porque es capaz de destruir, porque paraliza. Y casi todas las enfermedades tienen que ver en una parte con los miedos. Y si hablamos de los miedos, podemos hablar de las fobias. Y las fobias es cuando el miedo es más fuerte que uno mismo. Pero Fabi, ¿de dónde proviene la palabra fobia? Hay una historia que seguramente la vas a encontrar en libros y en muchos lados, que dice que fobia proviene de Fobos, que era un dios en la mitología griega, era hijo de Eres, de Afrodita, y que ellos representan el miedo. Y su hermano era Deimos,
que representa el pánico. Por último, había una diosa llamada Enyo, que era la que representaba al exterminio. Y ellos forman la corte del dios Ares de la guerra, que en sus expediciones, se cuenta, se hacía acompañar por el miedo, el pánico y el exterminio. También Fobos es un satélite, al cual también se le fueron infundados muchos miedos. Pero también Fobos y Deimos son dos lunas de Marte. Una de ellas fue descubierta en 1877. Entonces, para no irnos del tema, la fobia es un miedo poco razonable, desproporcionado hacia un objeto o una situación. El fóbico muchas veces sabe que es absurdo tenerle miedo a determinada cosa. Y aunque intenta controlarlo, no puede. El miedo es más fuerte que él. ¿Y por qué, Fabi, hay tantos tipos de fobia? Porque el fóbico siente un miedo terrible e incontrolable a una determinada situación, a un determinado estímulo. Y esto le provoca angustia. Pero este estímulo es solo la causa aparente, digamos, en realidad, y no es el miedo en sí de lo que se le está causando, o sea, no es el conflicto que está reprimido en el inconsciente. Entonces, ahí vienen las infinitas fobias, porque hay infinitos conflictos. Entonces tenemos ahí todas las derivaciones. Las fobias tienen dos sentidos. Un sentido que es el manifiesto, el evidente, y otro es el interno, que es el desconocido, y es el que debemos tratar para obtener la sanación a esta problemática, que no es nada fácil vivir con ellos. Y muchas personas tienen miedo a la muerte, que es la necrofobia. Y es importante preguntarle a esta persona si ha tenido alguna experiencia con ella, o sea, con la muerte. O sea, si estuvo alguna vez en una situación límite. Ahora, si esta persona nos dice que no, en realidad lo que identificamos es que le tiene miedo a la transformación. Las fobias se curan y se curan muy bien, pero lo primero que pedimos los terapeutas que trabajamos conscientemente con estas patologías es que la persona que la sufra quiera curarse. Viste que Fabi siempre repite, ¿no? No se puede sanar a quien no está dispuesto a abandonar lo que lo enfermó. Entonces, antes de atender a un paciente con fobias, con otra sintomatología, bloqueado, hay que preguntarle si quiere sanar. Las fobias no se heredan. No nacemos con fobias, salvo en algún caso determinado que te voy a mencionar. Esto se instala en nosotros a través de un trauma, algo que dio una respuesta emocional muy elevada, muy intensa. Entonces, ante esa respuesta intensa, la persona no quiere revivir lo mismo porque le resulta desagradable, entonces empieza a tener conductas de evitación. Eso es lo que produce después la fobia.
como yo instalo en mi cabeza que lo quiero evitar y esa situación se presenta sin que yo lo permita, para que me entiendas, es donde temo. Cuando empiezo a temer algo mucho, 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 es donde se instala la fobia. Y dicen que hay 248 fobias reconocidas. Aunque yo creo que hay mucho más detrás, porque muchas fobias están conectadas. Por ejemplo, la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, un miedo muy intenso. Acá hay que trabajar con el paciente y hay que investigar qué pasó cuando estábamos en el útero de nuestra madre, ya que puede estar conectado o relacionado con haber experimentado sensaciones de malestar o de peligro. O sea, en ese caso puede estar instalado desde nuestro útero, desde que estábamos en la panza. La agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, tiene que ver con un trauma de nacimiento. Y la emoción oculta tiene que ver con la gestación. Y esto es que ese niño se siente bien en el vientre de su madre, pero percibe que cuando esté fuera, todo va a estar mal, todo va a estar feo. Entonces puede estar relacionado con que es un hijo no deseado, con que el entorno familiar no es acogedor, con que hay peleas entre los padres. Es muy importante identificar a qué le temo. Hay miedo a las arañas, hay miedo a estar solo, hay miedo a las tormentas, los truenos, los relámpagos. Hay fobias al vómito o a vomitar. Hay fobias a los hombres. Hay fobias que tienen que ver con un vehículo en movimiento, y esto habla de problemas en una gestación. Entonces, es importante identificar qué me pasa para poder sanar. Y para que entiendas esto es que tu cerebro, mi cerebro, nuestro cerebro, utiliza las mismas zonas para la visión y para imaginar. Entonces, no distingue entre realidad y lo que uno crea en la mente. Entonces, siempre que uno sienta que lo imagina o que lo ve, en realidad tiene que diferenciar la situación. Si uno ve una película de miedo y uno se repite continuamente, no me da miedo, no me da miedo, lo normal es que no te asustes, es que no tengas miedo. Aunque si tenés una fobia, una voz interna te va a decir, si tenés miedo, no es verdad, si tenés miedo. Entonces, es importante identificar en detalles si lo imagino o lo veo. ¿Y cómo lo sé? Por la forma, el color, la textura, el sonido y demás. Temitas más que interesantes para trabajar con uno. Si ya querés empezar, te voy a pasar el número de teléfono para que me puedas pedir una consulta. Recordá que estamos trabajando de forma online y es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944.
la página de Facebook Un Camino al Más Allá / Terapias Holísticas. Nunca pierdas la oportunidad de trabajar con cualquier sintomatología que tengas, física, emocional, mental. Todo suma para llegar a la adultez, para llegar a la vejez, para morir en paz, para tener una vida plena, para saber cómo trabajar el aquí y ahora. Todo es importante. Así que bueno, te espero. Podés llamarme ahora cuando termina el programita o durante toda la semana. Y llegamos al final. Al final, una lástima, hubiese querido explicarles más sobre las fobias, pero lo vamos a volver a tocar. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155 106 1944.